Dios está aquí. Amén. Yo lo creo. Me estaba gozando en la presencia del Señor, cómo Dios estaba usando a mi hermano Vicente, que no hubiera importado, hermano Vicente, que hubiera seguido. Porque como dices tú, no importa de dónde venga la gloria, lo importante es que la gloria venga. Bueno, doy gracias a Dios por permitirme la dicha de compartir su palabra. Y cómo no, gracias a mi pastor, mi pastorazo, por darme este honor. Te echábamos de menos, pastor. La iglesia te quiere. Que Dios bendiga a los pastores. Amén. Nos gozamos contigo, pastor. Bueno, yo hoy quiero sentirme libre para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Vale? Voy a compartirlo con total y plena libertad. Así que vamos allá, esperando en la gracia del Señor. Libro de Jonás, capítulo 4. Dice así la bendita palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Permitirme conectar este texto dentro del contexto del libro de Jonás. En el capítulo 1 hasta el versículo 17, Dios le manda a Jonás ir a Nínive, pero Jonás, desobediente, huye a Tarsis. Pero en esa travesía, yendo a Tarsis, Dios levantó una gran tempestad. Jonás es descubierto por los marineros de aquel barco. Es descubierto como el culpable de esa tempestad. Y lo echan al mar. Capítulo 2 hasta el verso 10, Dios prepara un gran pez para que se trague a Jonás. Y estando Jonás en ese gran pez durante 3 días, Jonás ora, se arrepiente y restaura su comunión con Dios. Del capítulo 3 al versículo 10, Dios da orden a ese gran pez que vomite a Jonás en tierra firme. Y Dios da una segunda oportunidad al profeta Jonás, diciéndole: ve a Nínive por segunda vez. Ve a Nínive y proclama mensaje que yo te diré. Y ahora Jonás, esta segunda vez obediente a la palabra del Señor, durante un día de camino por Nínive empieza a proclamar este mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue su mensaje, un mensaje de juicio, de destrucción. Pero ese mensaje de solamente 7 palabras tuvo tanto impacto en la ciudad de Nínive que todos, no unos pocos, no algunos, todos creyeron en Dios. ¡Ay, Padre! Todos se vistieron de cilicio y se pusieron en ayuno. ¡Qué impacto tuvo el mensaje de Jonás! Pero además de eso, dice la Escritura que el rey de Nínive se levantó de su trono, se vistió de cilicio, se cubrió de cenizas y proclamó ayuno al Señor. Y dijo: esto lo decreto como rey de Nínive, que todo Nínive clame al Señor con fuerza, que se aparte de sus malos caminos y ayunen hombres, mujeres, niños y aun las bestias, a ver si quizá Dios aparta su furor y su ira y nos perdona y no nos destruye. Y dice la Biblia: y Dios, viendo el arrepentimiento de Nínive, apartó su ira y los perdonó y los salvó.
Porque, iglesia, nuestro Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de bondad infinita. ¡Que gloria tenga Dios! ¡Que gloria tenga Dios! Si el libro de Jonás acabara aquí, este libro tendría una historia final feliz. Pero es que el libro de Jonás no acaba aquí. Jonás no se goza, no se alegra con la salvación de Nínive. Siervos, ¿qué es el mayor honor y privilegio que podemos tener nosotros como siervos del Señor? Que Dios nos use. Creo que es el mayor honor que un siervo de Dios puede tener. Que Dios nos use para el beneficio de la gente y la salve. Jonás no se alegra por la salvación de Nínive. No se goza. Ay, Padre. Todo lo contrario. Se encoraja, se enoja, se enfada en extremo. ¡Ay, Padre! Dice el texto que hemos leído, y Jonás se apesadumbró en extremo, se enojó, y dice Jonás, ¿no era esto lo que yo me decía cuando estaba en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis. Porque yo sé, dice Jonás, que tú eres un Dios compasivo, un Dios clemente, lento para la ira y rico en misericordia. Qué bien hablas, Jonás. Ay, qué fiera eres hablando, Jonás, de Dios. No hay quien te aguante. ¿Cómo describes los atributos, las perfecciones y el carácter de Dios? Eres un fiera. ¿Cómo defines a Dios? Pero qué poco reflejas el carácter de Dios en ti. Dices que Dios es un Dios compasivo y clemente. Es más, Dios ha sido compasivo y clemente contigo, Jonás. Pero tú no eres ni clemente ni compasivo. Dices que Dios es lento para la ira, rico en misericordia. Pero tú, Jonás, no te gozas con la salvación de los ninivitas. Te encorajas, te molestas, Jonás. Hablas muy bien de Dios, pero qué poco Dios ha calado en las entrañas. Y es que hay quienes tienen a Dios en la boca, pero no tienen a Dios en la conducta. Hay quien tiene a Dios en la boca, pero no en el comportamiento. Como dijo un teólogo y puritano llamado John Owen, hay quien tiene a Dios en la boca, pero al diablo en el corazón. Señores, permitirme decir esto. No estamos llamados solamente a hablar de Dios, a hablar de Dios y a hablar de Dios. Estamos llamados a ser un reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas. Siento la autoridad de la palabra aquí. Estamos llamados a ser un reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas. La gente no quiere saber acerca de Dios. Quiere ver a Dios en ti. Quiere ver a Dios en ti. Quiere ver a Dios en ti. Y en mí también, que dejo mucho que desear. Eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia. Eso le dice Jonás a Dios. ¿Sabes qué está diciendo Jonás, Pastor Juan? Le está diciendo Jonás a Dios, sabía cómo ibas a actuar. Sabía yo cómo ibas a racionar.
Sabía yo que si los ninivitas se arrepentían, tú los ibas a perdonar y a salvar. Por eso huí de tu presencia. Por eso te desobedecí. Porque no quiero que Nínive se salve. Quiero que Nínive sea destruida. ¿Por qué, Jonás? Porque Nínive ha hecho mucho mal a mi pueblo. Y si tú los perdones y los salvas, en un futuro pueden seguir haciendo mucho mal a mi pueblo. Y no me da la gana. Quiero que los castigues. Quiero que los destruyas. Señor, si los perdonas y los salvas, no eres justo. He querido meterme en el pellejo de Jonás. ¿Qué es lo que sentía Jonás? Jonás estaba destronando a Dios y se estaba sentando en el trono. Yo soy más justo que tú. La ciudad de Nínive no merece ser salvada, merece ser castigada. La ciudad de Nínive no merece ser perdonada, merece ser destruida. Señor, estás actuando injustamente. Estás actuando injustamente porque no le estás dando a ellos lo que merecen. Fijaros bien el enfado de Jonás. Dice Jonás: si tú les salvas a ellos, quítame la vida, que prefiero morir que seguir viviendo. Jonás está tratando de convencer a Dios. Jonás está tratando de convencer a Dios de que Dios destruya a Nínive. De tal manera esto es así, que en Jonás hay un rayo de luz, hay un rayo de esperanza que esto suceda. Por eso dice la Escritura que Jonás se fue a las afueras de la ciudad esperando a ver qué iba a ocurrir. Yo veo a Jonás contando los días. Jonás sabe que Nínive se ha arrepentido y que Dios la ha perdonado. Pero todavía hay en él esa esperanza de que Nínive sea destruida. Y se va a las afueras, hace como una especie de campamento y está contando los días, esperando que Dios actúe en su justicia y los destruya. Contando los días, número 1, número 2, número 3, hasta el día número 40, que era el día establecido por Dios para destruir a Nínive. Pero lo que no sabía Jonás es que en esa espera Dios iba a tratar con él. Porque ya no se trataba de Dios y los ninivitas, ahora se trataba de Dios y Jonás. En otras palabras, Dios iba a mostrar al profeta Jonás que el problema ya no lo tenía Nínive, el problema lo tenía él con Dios. Y Dios iba a tratar a Jonás, porque no le fue suficiente a Jonás con una gran tempestad. No le fue suficiente a Jonás estar en el vientre de un gran pez. No le fue suficiente a Jonás. Dios tenía que tratarle para que cambiara de mentalidad, de actitud. Dios tenía que tratar con su corazón endurecido. Dios tenía que tratar con sus adentros. Tenía que arrancar Dios todo resentimiento y todo odio que tenía, que le estaban envenenando el alma. Dios tenía que romper de su mente todo paradigma, todo prejuicio mental que le hacía odiar y no perdonar a otras personas que no eran judíos como ella. Dios tenía que tratar con Jonás. Escucha esto. Le fue más fácil a Dios convertir a Nínive que cambiar a su siervo Jonás.
Le fue más fácil a Dios salvar a los ninivitas, idólatras, paganos, pecadores, que cambiar la mentalidad y el corazón de Jonás. Pero escucha, iglesia, si algo tiene Dios, es que Dios es especialista y experto en tratar. ¡Aleluya! Escuchen esto. El trato de Dios a veces hiere, a veces daña, pero ese trato de Dios también sana. El trato de Dios a veces rompe y te destruye a pedazos, pero ese mismo trato también te restaura y te restablece de nuevo. ¡Aleluya! ¿Sabes qué es el trato de Dios? Te lo voy a decir. El trato de Dios es el acto de amor de Dios como Padre con sus hijos, donde permite una medida de sufrimiento con el propósito de producir un bien en ti. Eso es el trato de Dios, es el acto de Dios como Padre hacia sus hijos. Iba a tratar Dios con Jonás de una forma muy especial. Fijaros bien. Está Jonás a las afueras de la ciudad, esperando que Dios destruya la ciudad de Nínive, una ciudad enemiga. Pero de repente en esa espera, dice la Escritura, que Dios preparó una calabacera, una especie de planta donde tiene hojas grandes y podía hacer sombra a su siervo, porque allí hacía un sol abrasador. Y dice la Escritura, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Perdonadme, ay, qué discreto soy él. ¿No te gozas en la salvación de Nínive y te gozas y te alegras de una cacho calabacera? Egoísta. Dice la Biblia que se alegró. Es el único momento en la Biblia donde Jonás se alegra. No hay otro momento. Dios le prepara esa calabacera y ante ese sol abrasador ahora tiene una sombra y se la está gozando. Se está frotando las manos. Tengo la sombra, ahora solo falta que Dios destruya a Nínive. Pero al día siguiente, Dios prepara un gusano para que se coma esa calabacera y se marchite. Iglesia, es que me río porque esto es impresionante, que no hay quien lo aguante. Dios prepara una tempestad, Dios prepara un gran pez, Dios prepara una calabacera y ahora Dios prepara un gusano. Todo está controlado y gobernado por Dios. Dios prepara y ordena todas las cosas, aun las más insignificantes, como un gusano. Y todo obedece a la orden y al mando del Dios soberano. ¡Aleluya! Todo obedece a este Dios soberano. El único cabezón, el único rebelde, el único desobediente es uno en esta historia: Jonás, el profeta, el siervo de Dios. Prepara Dios un gusano y el gusano se come la calabacera, se come la planta. Al siguiente día ve Jonás que esa calabacera, esa planta, se ha marchitado. Pero dice la Biblia, y Dios preparó
un viento solano. Y ese viento solano golpeó en la cabeza de Jonás y se desmayaba. Y ahora Jonás pega un grito y dice: ¡ay, Señor! ¡Basta ya! ¡Quítame la vida! ¡Que prefiero morir que seguir viviendo! Y le dice Dios: ¿tanto te enfadas por la calabacera, Jonás? Fijaros bien cómo responde Jonás: ¡sí, Señor! Estoy tan enfadado que me quiero morir. En la versión Dios habla hoy, dice: tengo tanto coraje y siento tanta rabia que me estoy muriendo, me estoy consumiendo. Menos mal que es Dios, porque si fuera yo, en ese momento, creérmelo, que era para que Dios lo fulminara en el instante, por su dureza de corazón, por su rebeldía, por su obstinación. Pero ¿sabes qué? Es ahí donde Dios quería llevarle. Dios había preparado el escenario perfecto para que Jonás viera la propia necedad de su propio corazón. Porque, señores, señoras, déjeme decirlo así, a veces Dios tiene que preparar escenarios, circunstancias, eventos, situaciones, momentos para ver la condición en la que estamos. A veces estamos tan ciegos que no vemos ni cómo estamos. Que no somos tan buenos como creemos, que no somos tan espirituales ni somos tan santos como nos hacemos ver. Dios le hace ver a Jonás la necedad de su propio corazón, pero además de eso, Dios comparte su corazón con Jonás. Fijaros cómo le habla Dios, hermanos. Con qué cariño, con qué tacto le habla Dios a Jonás, como un padre a un hijo. Le dice Dios a Jonás: Jonás, tú has sentido lástima de esta planta, de esta calabacera, que no has trabajado en ella, que no la has visto crecer, que en el espacio un día ha crecido y en el espacio otro día se ha marchitado. Tú has sentido lástima por esta calabacera, por esta planta. Has tenido compasión. ¿No tendré yo compasión y lástima de Nínive, donde hay más de 100.000 personas que no saben discernir de su brazo izquierdo del derecho, que son portadores de mi imagen? ¿No voy a tener yo lástima y compasión de ellos? ¿Sabes qué está diciendo Dios a Jonás? Le está diciendo: Jonás, mi compasión no tiene límites. La bondad de mi corazón es infinita. Jonás, que yo no soy un Dios judío, soy un Dios universal. Jonás, que mi amor no es excluyente solo para algunos. Mi amor es incluyente, es para todo aquel que cree y se arrepiente. Jonás, que tú no eres el soberano de la salvación, que el soberano de la salvación soy yo. Jonás, que tú no estás sentado en el trono, que el que estoy sentado en el trono soy yo. Jonás, no limites mi amor, no limites mi misericordia, no limites mi compasión. A mí no hay quien me limite, a mí no hay quien me encajone, a mí no hay quien me ponga medida, porque yo soy un Dios sin límite y sin medida. ¡Aleluya! ¿Me dejáis decir algo con libertad? ¿Saben ustedes que hay muchos cristianos con la misma actitud y mentalidad de Jonás?
La cosa se pone seria ahora, ¿eh? ¿Sabían ustedes que hay muchos cristianos con la actitud y con la misma mentalidad de Jonás? ¿Sabes cómo se les llama a estos cristianos? Los cristianos con el síndrome de Jonás. ¿Sabes quiénes son estos cristianos? Estos cristianos con el síndrome de Jonás son los que quieren gitanizar a Dios, gitanizar el Evangelio y gitanizar la iglesia. Estos cristianos que tienen el síndrome de Jonás quieren hacer como Jonás. Quieren hacer de un Dios judío. Así muchos cristianos con el síndrome de Jonás quieren hacer de Jesús un Jesús gitano. Si por muchos fueran, cogerían a Jesús, le pondrían un sombrero, un pañuelo de lunares y una cacha. Y le dirían, sí, como una especie de arreglador o patriarca personal. Y muchos le dirían, mira Jesús, a mi familia y a mí nos puedes salvar, puedes tener compasión y misericordia. Pero a esa otra familia no, ¿eh? A esa otra familia tu justicia, tu juicio y tu castigo. Mira Jesús, a mi familia y a mí nos puedes dar tus bendiciones, tus privilegios y los cargos dentro de la iglesia. Pero esta otra familia que no me cae muy bien, que se siente atrás de la iglesia y si se va, mucho mejor. Porque los que tienen el síndrome de Jonás son clasistas, exclusivistas, hacen acepción de personas. Este sí, este no, esta familia sí, esta familia no. Para esta bendición, para otra maldición. Para este privilegios, para ese sentenciado a muerte. Y creen los que tienen el síndrome de Jonás que pueden manipular a Dios y hacer en la iglesia lo que les plazca. Pero en la iglesia no manda la cultura ni los principios gitanos. En la iglesia manda Dios y su palabra. ¡Oh, Dios! En la iglesia manda Dios y su palabra. No son nuestras leyes. Es su ley. No son mis normas. Es su norma. No son los principios gitanos. Es su palabra. Yo no sé cuántos están de acuerdo. No sé cuántos están de acuerdo. Pero me atrevo a decirlo. Que Dios reprenda todo síndrome de Jonás dentro de la iglesia. Estoy hablando palabra de Dios. Que Dios corte con todo lazo, con toda influencia familiar. Aquí en la iglesia no hay familias más importantes que otras. Aquí en la iglesia solo hay una familia, la familia de Cristo. Aquí no hay lugar para el menosprecio ni para hacer acepción de personas. Señores, aquí todos somos hermanos, hermanos, hermanos. Somos hermanos. Que Dios arranque todo resentimiento, todo odio, toda falta de perdón. Y que Dios produzca en nosotros la flor de la gracia, la misericordia y la compasión. A ver cuántos apoyan esto. A ver cuántos apoyan esto. Que Dios destrone todo gobierno humano. No estoy de acuerdo. Que Dios destrone todo gobierno humano. Que gobierne Dios. Que gobierne Dios. Esté sentado en el trono. Aleluya. ¿Saben, iglesia, cómo acaba el libro de Jonás? Con un silencio. Pastor,
hermanos consiervos, creerme lo que he estado orando, investigando del porqué de ese silencio. Porque creemos, hermanos, que en la bendita palabra de Dios no hay ninguna casualidad. Hay silencios que hablan más que palabras. Y yo le decía al Señor, ¿por qué este libro acaba con un silencio? Por favor, Señor, ilumíname, muéstrame esa verdad. Quiero conocerlo. Y esto es lo que Dios me mostró, ¿vale? Ese silencio es como una pregunta sin contestar, pero que indirectamente se está respondiendo en todo el libro de Jonás. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. ¿Cuál es esa pregunta que responde a este silencio? La pregunta es esta: ¿quién es el soberano? ¿Quién es el soberano? Y yo le pregunté a Jonás, Jonás, respóndeme, ¿quién es el soberano? Y si Jonás pudiera responder, diría, Dios es el soberano. Porque Él hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, en el lugar que Él quiere y se usa de quien quiere. Jonás, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano, pues Él tiene el gobierno en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jonás, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano, porque no hay quien lo manipule, no hay quien lo ocasione, no hay quien lo frustre. A Dios nadie lo puede detener. Jonás, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano, pues tiene el gobierno del universo. Hasta los mares, las tempestades, hasta los monstruos marinos obedecen la orden del Creador. Jonás, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano del comienzo de los tiempos y sigue siendo el soberano al final de los tiempos. Jonás, ¿quién es el soberano? Dios el soberano, porque aplica su justicia de una forma soberana y aplica su misericordia de una forma soberana. Iglesia de Benavente, hoy te proclamo, Dios es el soberano. Dios es el soberano. Y ante este Dios me rindo, ante este Dios me humillo, ante este Dios me postro en alabanza, en adoración. No hay otro Dios como tú, no hay otro Dios como tú. Tú eres el grande, el sublime, el altísimo. Una alabanza, por favor. Tú eres el soberano, Señor. No hay otro Dios como tú, inigualable, admirable, trascendente, soberano Dios. Tú gobiernas. Aleluya. Aleluya. ¿Qué os parece, iglesia? Si en adoración a este Dios soberano le brindamos un fuerte aplauso, dáselo fuerte. Es para el Rey de Reyes, Señor de los señores. Aleluya. Gloria tenga Dios. Gloria tenga Dios. El amor de Dios me llena. Díselo. Somos del pueblo.